Buenas tardes a todos. Yo soy Christian Fischer, coordinador de operaciones de la representación INICA en Brasil, quien acompañó nuestra primera transmisión sobre inteligencia artificial y agricultura. Ya me conoce. Este es el segundo diálogo dedicado al tema de hoy. Vamos a explorar un poco más la relación de las tecnologías con el agro, como por ejemplo, en qué medida los algoritmos afectan las actividades dentro y fuera de las farms, ¿no? Y cómo el sector puede beneficiar de cada vez más sobre, por ejemplo, los famosos blockchains, ¿no? Y para eso contamos con la presencia de Carlos Vidal, ¿no? Carlos Vidal es abogado, escribano y administrador de empresas agropecuarias, magíster en Ciberderecho de la Universidad de Murcia, España. Es posgraduado en Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Universidad de Palermo, Argentina. Diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral de Argentina. Experiencia profesional en empresas y organizaciones bancarias, financieras y de tecnología e innovación agropecuaria en Argentina y el exterior. Cofundador y secretario del Consejo Directivo de Fundación, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Federal, organización esta que es dedicada al estudio y el apoyo al desarrollo de la innovación en el sector agropecuario. Es integrante también del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva, el CIEP, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Argentina. Muchas gracias. Carlos, es un gusto muy grande recibirte aquí en nuestros diálogos. Bueno, para iniciar y para ir entrando en la temática de hoy, ¿cómo se están manifestando el proceso de digitalización en el agro y qué rol juega la inteligencia artificial? Bueno, Cristian, en primer lugar, muchas gracias a ti por la presentación y, por supuesto, a toda la representación del ICA en Brasil, a todo el equipo por esta convocatoria. Un enorme placer estar compartiendo este rato de conversación contigo. Mira, la verdad que el mundo sabemos que está atravesando un proceso de transformación caracterizado particularmente por una fuerte exponencialidad en todo esto a nivel social. En esto que se ha tratado de llamar la Revolución 4.0, la segunda era de la máquina, de alguna manera, como lo llama el Foro Económico Mundial, digamos, y con este proceso que es absolutamente distinto a todas las revoluciones que hemos pasado. Digamos, las revoluciones, la primera, segunda y tercera, fueron orientadas al vapor y luego decantaron sobre otros sectores, a la energía, a la computación, pero esta es una fuerte transformación que tiene varios ejes donde están y se cruzan, de alguna manera, las ciencias físicas, digitales y biológicas en toda su dimensión. Y por supuesto esto al sector agropecuario le impacta de manera directa. Digamos, además en un sector que está atravesando un proceso de transformación muy importante. Nos encaminamos a 10.000 millones de habitantes en el mundo, sabemos que la FAO ha hecho una estimación de aumento de la producción de alimentos de más del 70% para poder alimentar a esa población, y por supuesto, además, con problemas climáticos a partir del cambio climático que se está experimentando, problemas también con disminución de la superficie agrícola. Hay una estimación de que la superficie agrícola en los últimos 40 años ha perdido alrededor de 1/3 de la tierra cultivable, y por otro lado tenemos una media de 10 millones de hectáreas que se están perdiendo año a año. ¿Todo esto qué nos exige? Nos exige una transformación tecnológica muy significativa, y precisamente esa transformación tecnológica es la que se está enmarcando en esta revolución 4.0, por decirlo de alguna manera.
Pero además, no impacta solamente sobre el sector productor, sino que impacta también sobre el sector consumidor. Los nuevos consumidores, que para nosotros el sector agroalimentario son estratégicos, también han cambiado y están cambiando mucho los hábitos alimentarios, el consumidor urbano, por supuesto, porque la urbanización es un proceso que se está extendiendo en el mundo. Entonces, todo esto, esta convergencia de ciencias físicas, digitales y biológicas, encuentra en la digitalización un factor estratégico y fundamental en todo el proceso. Solamente para tener algún dato, digo, en los últimos 20 años, la estimación que existe en el mundo es que por cada dólar que se ha invertido en tecnología digital, esto ha resultado o ha impactado en una generación de $20 al PBI global, contra 7 veces que impacta $1 en tecnologías no digitales. De hecho, esta cuestión de pasar de lo analógico a lo digital, también en los datos, en la producción y demás, en el año 87 estamos hablando de hace muy poco tiempo para nosotros, algo de 30 años. Éramos 100% analógicos casi. Era muy poca la información digital que teníamos en los años 80. Hoy el 94-95% de la información es información digitalizada. Entonces, en el marco de todo esto, y de este proceso de digitalización, a mí muchas veces me preguntan, bueno, y tú recién marcabas algunas tendencias, ¿cómo se está manifestando en el sector? Yo creo que hay 3 vectores estratégicos en todo esto. Uno, por supuesto, que es el Internet de las cosas. La interconexión de dispositivos en el mundo, donde hoy tenemos 8 o 10 mil millones de dispositivos interconectados a través de Internet, con una población que está conectada a Internet en un 70%, que está conectada a redes sociales en más de un 50%, que dispone casi el 60-70% dispone de telefonía celular. Entonces, el Internet de las cosas toma una dimensión estratégica importantísima que se traslada inmediatamente al sector agropecuario, a la maquinaria, por supuesto, y esto lo sabemos perfectamente, a la maquinaria con sensorización, con generación de datos y demás. Se suma un segundo elemento al Internet de las cosas, y la segunda tecnología, que es el blockchain, la cadena de bloques. La cadena de bloques que apareció a partir de las criptomonedas, allá en la crisis del 2009, financiera del 2009, cuando aparece Bitcoin en primer lugar, y el famoso white paper de Satoshi Nakamoto, que a todo esto no sabemos ni quién es, pero si es una persona, si es una empresa, quién es, pero el tema es que lanzó algo que ha revolucionado de alguna manera al sistema financiero, que está generando muchísimo debate alrededor del mundo sobre cómo funcionaría esto, pero además agregó algo más, que es que esa tecnología blockchain que se desarrolló le suma al sector alimentario, por supuesto, grandes desafíos. La trazabilidad de alimentos, y por eso yo decía al inicio, la producción y los consumidores, unidos, esos consumidores que nos están demandando conocer cómo se genera un producto, qué tratamiento tuvo, qué cadena de frío tuvo, cómo llegó y cómo se almacenó cuando lo va a comprar. Ese consumidor, a través de la cadena de bloques, consigue rápidamente, solamente apoyando un teléfono en un código QR en un producto, en la carne, en el pescado, en el vino, en el pollo, que ya se está desarrollando en Europa mucho, aquí en Argentina y sé que en Brasil también, se está llevando adelante por distintas compañías este tipo de tecnología, permite unir de alguna manera al productor y al consumidor de una manera directa y dando seguridad de lo que se está consumiendo, algo que es sumamente demandado. Entonces digo, el segundo vector del Internet de las cosas, le sumo el blockchain. Y por último, por supuesto, la inteligencia artificial, es creo del que vamos a estar hablando en el día de hoy con mayor especificidad, digamos. Pero básicamente la inteligencia artificial como ese campo de alguna manera de desarrollo de capacidades computacionales que de alguna manera realizan tareas que antes solamente llevamos adelante con la inteligencia humana, razonar, aprender, resolver problemas y demás, y que ahora, a través de distintos sistemas, se lleva adelante de forma computacional. Por supuesto que esto, y tú lo decías recién, nos genera grandes preguntas y grandes desafíos
y, por supuesto, comenzamos a vivir en una sociedad algoritmocentrista, de alguna manera, donde el algoritmo comienza a marcar muchas de las decisiones que los mercados, la producción y las decisiones de inversión empiezan a tomar en cuenta para ir adelante con todo este proceso. Así que creo que ahí está uno de los ejes que tú marcabas recién. Gracias, Carlos. Yo me recuerdo hace como 30 años atrás, eso entrega un poco mi edad, ¿no? Con relación a trabajar con la inteligencia artificial en todo lo que son enfermedades, plagas, ¿no? Usando un poco en formato de algoritmos toda la inteligencia que un agrónomo, por ejemplo, tomaría sus decisiones a través de datos, ¿no? Entonces veo que de hecho hay una grande evolución de lo que era la inteligencia artificial hace 30, 20 años atrás con lo que tenemos hoy, ¿no? Por ejemplo, hablando de la agricultura de precisión, hay N formas de utilizar no solo la inteligencia artificial, pero la tecnología, ¿no? Me llamó mucho la atención ahora en el final de tu habla, cuando hablas de algoritmo centrismo. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Podrías explanar un poquito más sobre eso? Bueno, sí, mira, yo creo que hay dos palabras que son, dos palabras que definen mucho a todo este proceso y que se han instalado mucho, además, que es interesante conversarlas. Una es el algoritmo centrismo y la otra es el dataísmo, de alguna manera, ¿no? Que me gustaría referirme. Primero, para entender qué es el algoritmocentrismo, de alguna manera deberíamos entender qué es la inteligencia artificial como concepto rápido, digamos. La verdad es que es un proceso que comenzó hace, no es un proceso nuevo, comenzó hace más de 60 años los primeros avances en inteligencia artificial. Ahora, lo cierto es que la evolución ha sido tan constante y ha ido abarcando, como tú bien lo decías, tantos campos cada vez más y ampliándose, entonces hasta resulta difícil decir, bueno, ¿cuál es la definición? Yo tengo algún resumen que me gusta hacerme de cuántas definiciones hay. Bueno, yo tengo por lo menos de organismos y de escritores y estudiosos referentes. Tengo unas 25, 30 identificadas que me parecen más o menos certeras, pero con una amplitud terrible en el concepto. Tú vas desde por decir alguna, a mí siempre me gusta mucho trasladar una que es la de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y dice, bueno, finalmente es un arte. Es un arte. Es el arte de elaborar sistemas capaces de resolver problemas y desempeñar tareas, dice la ONU, ¿no? Mediante la simulación de procesos intelectuales. Ese es el concepto base, de alguna manera. Y luego, con algún agregado de, bueno, se le puede enseñar a la inteligencia artificial a resolver un problema, o bien podemos dotarla del conocimiento necesario para que ella lo resuelva. Un paso al cual nos estamos encaminando, que ahora podemos conversar un poquito más, pero digo, estamos en una etapa de desarrollo y de avance hacia. Cuando nos vamos de este arte, digamos, de algo más blando de alguna manera, como lo hace la ONU, y nos vamos a una definición de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford dice, es una ciencia. La inteligencia artificial es una ciencia, se ha transformado en una ciencia en sí misma. Inspirada en la forma en que las personas usan su sistema nervioso y sus cuerpos para el sentir, para el aprender, para el resonar, para el actuar, pero básicamente estas dos, me gusta mostrar estas dos amplitudes, ¿no? En el medio, imaginémonos la cantidad de debates alrededor de esto. Ahora, lo que sí es cierto es, con estas definiciones podemos decir, bueno, pero ¿cómo funciona entonces? Para ir a tu pregunta del algoritmocentrismo. En realidad, la inteligencia artificial finalmente, como arte, como ciencia, o como queramos definirla, como sistema computacional, funciona a través de una lógica que es desde el algoritmo matemático. El algoritmo matemático convertido en nuestro pensamiento, en nuestro poder decisional como personas,
a un algoritmo matemático. Yo voy a decir algo que si me está escuchando un programador o un ingeniero de sistemas va a decir, a los abogados todo les resulta fácil decirlo. Pero quiero dar un pequeño ejemplo para que todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de algoritmo, porque si no es difícil profundizar en esto. Pero digo, cuando nosotros tenemos en nuestra casa una lámpara que se quema, ¿no? Una lámpara de la luz. Sí, no, nosotros aquí en Argentina decimos lámpara, no sé cómo le dicen en Brasil, pero un foco o lámpara. Lámpara. Bien, una lámpara. O una lámpara del dormitorio, de nuestros dormitorios, o de nuestro escritorio. Bueno, se quemó. ¿Qué opción tenemos? O la desenchufamos, o se ha quemado. O está desenchufada o se ha quemado. Con lo cual tenemos dos opciones en nuestra mente. O la enchufamos, ¿no? Esa es una, o reemplazamos la lámpara. Tenemos otra, que es no tomar ninguna de las dos decisiones e ir a comprar la lámpara. Bueno, esto transformado en un algoritmo, pasado a decisiones matemáticas, finalmente así se transforma un algoritmo. Vuelvo a repetir, con toda la complejidad que esto tiene. Pero esos algoritmos son los que finalmente terminan identificando cómo nosotros empezamos a pensar, cómo actuamos en las redes sociales, cómo producimos en nuestro campo, porque los datos que salen de nuestro campo, que son un factor estratégico, que tú lo nombrabas también, los datos que salen de nuestro campo, luego pueden ser trasladados a algoritmos que entonces comienzan a hacer estimaciones y predicciones respecto a cómo va a producir nuestro campo en el futuro, cómo se va a desenvolver frente a fenómenos climáticos adversos, inclusive cuestiones adicionales que si empezamos a cruzar algoritmos de nosotros como productores actuando en el conjunto de la sociedad, como se suele hacer, frente a nuestra empresa también, todo esto cruzado, hasta podríamos llegar a definir si vamos a ser buenos pagadores de un crédito o no. Un algoritmo podría llegar a definirnos hasta ahí. Por supuesto que estos algoritmos, por eso hablo del algoritmocentrismo, nuestra sociedad está definida hoy por ese algoritmocentrismo. Cuando nosotros hacemos una consulta en internet para comprar algo, vamos a notar inmediatamente que nos empiezan a llegar mensajes de todos lados con respecto a lo que vamos a comprar. Sea de lo que sea. Bueno, eso es finalmente el algoritmocentrismo. Esa disponibilidad de datos que tienen las empresas. ¿Por qué las grandes empresas que cotizan en Wall Street, en los mercados más referentes del mundo, ya no son las empresas, las grandes empresas solo de autos, de telefonía y demás? Son las empresas que manejan datos, que tienen datos y alrededor de ellos, por supuesto, un universo de disponibilidad, de subastas de datos, de bases de datos, de información y demás. Y aquí es donde entra, por supuesto, por un lado, la capacidad de los algoritmos. Yo lo estoy haciendo, como decía, muy simple, pero tenemos que ir desde una situación de algoritmos con asistencia algorítmica básica de alguna manera, asistencia algorítmica fuerte, hasta los algoritmos autónomos, donde ya las propias máquinas comienzan a tomar decisiones por sí mismas. Este es un proceso que estamos viviendo y que si hoy tuviéramos que hablar de algoritmos, hablar de algoritmos de inteligencia artificial de alguna manera es una definición demasiado amplia. Yo aceptaría hablar de algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático. Hoy todavía estamos trabajando en este proceso de construir esos algoritmos, darles información para que tomen decisiones. Pero ya hemos tenido algunas experiencias en las cuales ciertos algoritmos se ha descubierto que han comenzado a tomar decisiones y aprendizajes por sí mismos. En esto estamos avanzando también. Y cuando digo esto, un algoritmo con datos, era lo que te decía recién del dataísmo. Es muy interesante, y esto si quienes nos están escuchando por allí no lo han leído, hay un muy buen libro de Yuval Harari, el historiador israelí, un libro que se llama Homo Deus, y donde él habla del dataísmo en la sociedad actual como una religión casi. Él inclusive dice, ya no veneramos ni a dioses ni al hombre, adoramos los datos. Este es nuestro poder. Imagínense en el sector en el cual nosotros estamos, donde además buena parte de los datos están al aire libre, como yo siempre digo, porque eso sí está al aire libre.
Los de una empresa o de una persona pueden estar un poco más preservados. Los de la empresa agropecuaria están absolutamente al aire libre. Todo satélite, toda imagen y demás que pasen por nuestro campo, por nuestro establecimiento, por nuestra finca, está viendo de qué se trata nuestra explotación también. Y ese es uno de los grandes debates que tenemos. Carlos, hay varios riesgos involucrados dependiendo del tipo de algoritmos que se utilizan para procesar datos, ya sean personales, profesionales o empresariales, ¿no? Según tu punto de vista, ¿cuáles serían los temas que más impactan en el sector agrario respecto al rol de los algoritmos? Bien, mira, allí hay un debate muy fuerte. Por un lado, creo que además de lo que tú marcabas, del impacto que tienen los algoritmos y la inteligencia artificial sobre el sector productor, particularmente, que lo mencionabas recién y que se lo ha venido viendo a lo largo de los años, también la inteligencia artificial y los algoritmos están impactando sobre el sector financiero, sobre la predicción de precios. Han comenzado a aparecer hasta los robot advisors informando y dando información para la toma de decisiones de inversión. Esto sin dudas, pero además lo que tenemos es un sistema de algoritmos que generan en toda la sociedad un gran debate respecto de qué temas impactan. Y así lo que hay que tener en cuenta, yo decía recién, nosotros tenemos esta posibilidad de que un algoritmo nos defina si vamos a ser buenos pagadores o no de un crédito. Bueno, esto es lo que se conoce en la inteligencia artificial como el perfilamiento. El perfilamiento del cliente, el perfilamiento del usuario. Ahora, ese perfilamiento, de alguna manera, nos lleva como empresarios, como profesionales y demás, a redistribuir las relaciones comerciales. Si vamos a tener vínculo y nos van a vender un producto, o se nos va a vender, o se nos va a ofrecer un producto, y un algoritmo va a estar estableciendo cuáles son las condiciones nuestras o la potencialidad nuestra para pagar y demás, nos está mirando desde otra óptica, que no es solamente la personal, inclusive en el sector agropecuario, donde las relaciones personales son sumamente importantes, el vínculo personal. Aquí, el perfilamiento adquiere una proporción muy significativa. ¿Y por qué? Porque además, el armado del algoritmo, finalmente, es algo que realiza una persona también. Entonces, esa intervención humana también habrá que ver cómo me perfila, qué datos toma en cuenta, cuál es el nivel de seguridad que los datos está tomando. Todo esto es una combinación de gran debate hoy por hoy en el mundo respecto de la inteligencia artificial, que tiene que ver, como decía recién, el perfilamiento y el cliente perfilado por un lado, el sesgo del algoritmo, esta cuestión de cómo actúan, por decirlo de alguna manera, la razón y la emoción, esto que califica la economía del comportamiento, ¿no? ¿Cómo nos prepara para armar ese organismo, para armar ese algoritmo al especialista que lo realiza? Y en el centro de esto, la ética. La ética es un elemento estratégico. Por eso mismo, que debatir sobre todos estos temas requiere de una interdisciplinaridad, Cristian, muy importante. Yo siempre cuando me toca hablar en distintos lugares, y particularmente con nuevos profesionales o en universidades, les digo, comenzamos a aprender a generar cultura digital. Es uno de los grandes desafíos que tenemos para incorporar todo esto. Requiere interdisciplinaridad. Porque es muy difícil que podamos hablar como ingenieros, como administradores, como abogados, de ética sí porque sí. Tenemos que ser muy interdisciplinarios para poder entender todo este proceso. Por eso mismo, creo que estos son los factores, en función de lo que me preguntaba, creo que estos son los factores que impactan directamente. Perfilamiento, sesgo y ética son ejes centrales. Carlos, el dato, como nos decías, no es un factor estratégico.
Y el sector agrario es un gran generador de datos, ¿no? Y los datos son la materia prima para la inteligencia artificial. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es tu mirada sobre el uso de esos datos, ¿no? Y, y, eh, y principalmente con esa mirada cuanto a los códigos y principios, ¿no?, internacionales, principalmente de conducta, ¿no?, alcances, roles éticos también de los diferentes actores, ¿no? Como también toda la temática de la propiedad del dato, ¿no? Entonces, ¿cómo tú miras todo ese asunto y con esa mirada más internacional? Mira, Cristian, el debate a nivel internacional sobre el tema de datos, por supuesto en la sociedad en general, ha comenzado, y lo veníamos hablando hace muchos años. Quienes más han avanzado en esto, por supuesto, es la Unión Europea, a nivel internacional, primero con la protección de datos personales. Nuestros países, de hecho, nosotros somos, en esto entrando en una cuestión muy específica jurídica, digo, pero nosotros somos de alguna manera descendientes del derecho europeo. Es un derecho que se basa muy acabadamente en regular todo este tipo de cuestiones, y la Unión Europea ha avanzado específicamente sobre el tema de datos personales. Sobre el tema absolutamente discutido además en nuestros países con la aparición de la pandemia de COVID-19, cuando empezaron a aparecer las apps en los teléfonos para que registráramos dónde estábamos, a dónde nos dirigíamos, si teníamos síntomas de COVID o no, y demás. Pero que es un tema que se encuentra en buena parte de los países de la región, inclusive legislado desde hace años, porque tiene que ver también con el intercambio de información a nivel internacional, cómo los datos se intercambian, cómo van a la nube, cómo se comercializa. En muchos casos, porque esos datos en muchos casos se comercializan. En el caso del sector agropecuario, la Unión Europea, a diferencia de otro tipo de regulaciones con las cuales avanzó de manera directa con legislación desde la Unión para luego decantar sobre los países, en este caso flexibilizó un poco y se subió a la experiencia de Estados Unidos, que busca de alguna manera acuerdos en muchos casos entre el sector privado o entre los usuarios de datos. Esto no es un tema menor, porque el gran tema del control de datos en este proceso, en todo este proceso, es cuál puede ser la afectación, que si yo regulo demasiado los datos, ¿cómo afecta el desarrollo tecnológico? Porque no todos sabemos que la legislación siempre va detrás del desarrollo tecnológico, más en una exponencialidad como la que tenemos, que hablábamos al principio, en la Revolución 4.0. Entonces, de alguna manera, la Unión Europea lo que hizo fue, hace algunos años, empresarios, productores y demás tecnológicos, desarrollaron un código de conducta de la Unión Europea sobre el intercambio de datos agrarios por acuerdo contractual en el año 2018, que se sustentó en la experiencia de Estados Unidos, que tiene desde el año 2016 ya los principios de privacidad y seguridad para datos agrícolas. Y básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Y cuál es el centro en la Unión Europea sobre este debate? Lo que se dice finalmente, lo que podríamos llamar el preámbulo de este acuerdo es: tanto los productores como la agroindustria estamos dispuestos a compartir datos entre nosotros, digamos, y a ir también a tener una mentalidad más abierta con respecto al tema de datos. Pero lo que queremos es tener seguridad también de los beneficios y los riesgos que tenemos respecto de estos datos. ¿Por qué? La maquinaria que ingresa a nuestros campos con sensores y puede subir información y transferirla a la iCloud, a la nube, por supuesto, y luego hacer transferencia internacional de datos. Entonces, en todo esto, en la Unión Europea se subieron las grandes asociaciones de agricultores, de cooperativas, jóvenes agricultores, empresas tecnológicas de las más importantes, inclusive, a firmar esto como para empezar a desarrollar de alguna manera una cultura digital, donde, como código de conducta, que solamente es una referencia de buenas prácticas, y es facultativo de uso, nadie tiene la obligación de usarlo,
pero sí se comienza a abrir el camino para. Entonces se define, si se firma un acuerdo entre la tecnológica y el productor, quién es el propietario del dato, la autorización para uso de ese dato. Inclusive se propone hasta que, y en esto se está avanzando también, que es, bueno, ¿cuál es el valor del dato? ¿Cuál sería el beneficio que yo como productor tendría si cedo de alguna manera datos a la empresa tecnológica para que, por supuesto, en todo su derecho, lo utilice para continuar potenciando el desarrollo de? Entonces, y por supuesto todos los derechos que existen subyacentes a esto, digamos, el derecho de propiedad intelectual en muchos casos, y demás. Pero estos principios son como un centro que en Estados Unidos inclusive avanzó más con los principios que yo nombraba al principio, que es las organizaciones de productores y las empresas tecnológicas de las cuales participan, por nombrar solo algunas, pero digo, Dow AgroSciences, John Deere, por supuesto las grandes empresas tecnológicas están como firmantes de esos principios, han llegado hasta armar una organización sin fines de lucro que solamente es un evaluador de transparencia de los contratos que se firman. Entonces, ellos observan, los productores pueden solicitar que esa asociación sin fines de lucro verifique los contratos que van a firmar para el uso de los datos. Inclusive hay empresas que están certificadas, están certificadas que están haciendo un buen uso de los datos. Y no es un tema menor. Lo que sí es cierto es que para todo esto necesitamos, como decía hace un ratito, un desarrollo de una cultura digital importante. Desde, por supuesto, los productores, pero nosotros como profesionales también, como empresarios, las entidades de representación del sector también, y creo que son debates que cada vez se van a ir intensificando más en nuestra región, donde todavía estamos lejos de este debate. Estamos empezando a iniciarlo, estamos comenzando a verlo, pero es un proceso que debería ir dándose, porque creo que sería mejor para todos, además. Carlos, y con relación a nuestros países, cuanto a la regulación, ¿no? ¿Cómo estamos avanzando? Y no solo con respecto a la regulación, pero también a la autorregulación. Mira, como te decía recién, nosotros todavía estamos en debates muy iniciales sobre el tema. En términos generales, en América Latina estamos con debates iniciales. Creo que hay que ser muy cuidadosos, si yo tuviera que decir algo respecto de esto es, seamos cuidadosos con cómo vamos a encarar el debate. Para no caer en esto que repetía también, regular para impedir el mayor desarrollo tecnológico, la mayor incorporación. Mira, solo por dar una experiencia, la Unión Europea, que ha llevado adelante todo este sistema flexible de trabajo y demás, acaba de sacar en el mes de abril su primer propuesta de regulación de la inteligencia artificial. Allí tiene dos principios básicos. El primero reconoce que la rapidez de la tecnología y el riesgo que la regulación quede desactualizada inmediatamente. Esto que veníamos hablando, eso lo reconoce explícitamente. Es muy nuevo todavía este reglamento, tiene un mes y medio, pero ya comienza con este principio. Y el segundo es que el enfoque es basar la regulación en los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Y allí, cuando empieza a catalogar qué es la inteligencia artificial de riesgo, en realidad entra en todo un proceso donde, por supuesto, incorpora muchísimos sistemas, como los sistemas biométricos, los de estudiantes, si pueden ser mejores o peores profesionales, ese tipo de cosas que, por supuesto, la inteligencia artificial puede hacer, como lo charlábamos. Entre ellos, uno de los puntos que considera de riesgo es uno que hablamos recién contigo, es la evaluación de solvencia o riesgo crediticio, el credit score, digamos, básicamente, de personas. Ahora bien,
define esto como propuesta de regulación a la Comisión Europea, pero por otro lado, le dice, bueno, para afrontar todo este proceso vamos a tener que exigir que quienes desarrollen sistemas de inteligencia artificial se inscriban, hagan análisis de impacto, evalúen todos los riesgos que son, guarden los estudios que han realizado, todos estos requisitos que ya han generado muchísimas alarmas. El debate hoy en Europa alrededor de esto, en estos últimos días particularmente, ha sido muy elevado, porque hay empresas, inclusive innovadores, tenemos que también tener en cuenta que muchos de estos procesos son a través de las denominadas startups, y demás, que son pequeñas empresas que están buscando inversores para llevar adelante. Nosotros, bueno, ustedes están en Brasil, que por supuesto es el primer país de América Latina y el Caribe en cantidad de startups, de AgTech. Por supuesto, Argentina es un país importante también, pero alejado de Brasil todavía, por supuesto. Pero digo, están diciendo, cuidado, porque los costos que implica llevar adelante todo esto, si lo regulan ustedes, va a ser demasiado grande. Ahora, por otro lado, nos enfrentamos al debate de frente, que es, bueno, pero ¿hasta dónde van a llegar a utilizar mis datos? Entonces digo, estamos descubriendo procesos. El premio Nobel de Economía del año 2002, que es un psicólogo, Daniel Kahneman, él dice que todavía tenemos una forma de pensamiento totalmente lineal. El pensamiento exponencial no está entrando en nuestro nivel de desarrollo como humanos. Entonces, por eso nos está costando tanto también llevar adelante todos estos procesos. Lo que sí es cierto, de todas maneras, frente a esas startups que dicen, bueno, cuidado porque nos pueden afectar el desarrollo tecnológico, también tenemos las grandes empresas que hoy son son muy importantes en el mundo y están disponiendo de N cantidad de datos para la toma de decisiones y de intercambios de datos entre ellas y demás, que generan otro debate en paralelo. Son como dos universos y dos mundos en los cuales hay que trabajar y mirar. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación. Estuvimos con Carlos Vidal en el diálogo de hoy, hablando sobre inteligencia artificial. En nombre del ICA en Brasil y del ICA institucional, te agradecemos por tu tiempo y por tu colaboración y tu compartir del conocimiento que tienes sobre la temática. Muy agradecidos y estaremos en próximos diálogos. Muchas gracias. Bueno, Cristian, muchísimas gracias a ti. Como lo dije al inicio, muchísimas gracias a todo el equipo del IICA, su representante allí en Brasil también, por la invitación, por la convocatoria, y saben que estoy a disposición para seguir conversando con todo gusto en un tema que creo que nos apasiona y que nos genera grandes desafíos hacia adelante en todo el sistema agroalimentario de las Américas. Buenas tardes y saludos a todos y a todas los que nos están escuchando. Muchas gracias. Hasta luego.